todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del número 11 de Revista Pulsión. Yo soy Pablo Ceccarelli, a mi lado está Pablo Poncinibio, a mi otro lado Agustín Lostra, y en el público nos acompaña María José Pedernera, integrante de la revista, y otros compañeros no pudieron venir al Festival de Mar del Plata, pero están sintonizando las redes y preguntándonos cómo nos está yendo. Antes que nada, bueno, agradecemos al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por el espacio que nos brindaron para poder presentar este número. Agradecemos también a Michelle Jacques Toribia, a Diana, de Actividades Especiales, que nos estuvieron asistiendo, preguntando y preparando acá el espacio para las actividades. También, obviamente, a Cecilia Barrenuevo, la directora artística, a Marcelo Alderete, programador del festival. Ya nosotros habíamos estado hace 2 años en el festival y estar de nuevo es una gran alegría en el festival más importante de cine del país y de Latinoamérica. Para aquellos y aquellas que quizás no conocen nuestra revista, Pulsión es una revista de cine originada en la ciudad de La Plata en el año 2015. Fue generada dentro de una cátedra de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes, la cátedra de Realización 4, como parte de un proyecto de extensión donde la cátedra generaba proyectos entre los estudiantes para que un poco salieran y expandieran el marco académico universitario, que en ese entonces el miembro fundante original fue Pablo Poncinibio en su momento, y después en el 2016, ya con el número 2, nos incorporamos Agustín Lostra y yo, y este año también se sumó nueva gente al equipo, como mencioné, María José Pedernera, Juan Barcelandi, Juan Saldúa y Martín Salina, lo cual generó una apertura del equipo de las discusiones. Y también en ese entonces, en el 2015, la idea de generar una publicación en papel, teniendo antecedentes más cercanos como El Amante, como revista Film, en ese momento también la revista Cinéfilo de Córdoba estaba presente. La idea de generar una publicación en papel fue pensada para, en un contexto de publicaciones digitales, de blogs, donde quizás las reflexiones o los textos giraban en torno a una inmediatez. Desde la revista nos interesaba generar una publicación en papel para generar un producto que pudiera atravesar el tiempo, que unos 5 o 10 años pudiera agarrar una publicación en papel, que fuera un archivo donde las discusiones y los debates pudieran mantenerse por mucho tiempo y sigan vigentes. Y en ese sentido también el objetivo de la publicación era poder reflexionar sobre el cine local, el cine de la ciudad de La Plata, el cine nacional de Argentina y también la regionalidad, tanto desde la ciudad del país y el cine latinoamericano. También una perspectiva iniciada dentro de la revista y cómo nosotros nos caracterizamos en el marco de las publicaciones de crítica de cine. Siempre tratamos de denominar de cierta forma, decir que somos críticos realizadores o realizadores críticos, ustedes elijan la que quieran, más que nada para pensar la revista como un marco de pensamiento y de generación de herramientas para la producción, tanto de las producciones audiovisuales que los integrantes hiciéramos todos en el marco de la revista. Somos de la carrera de cine y producimos de cierta forma, pero también nosotros la reflexión del cine y nuestra posición de la reflexión es teniendo en cuenta el contexto de producción que podemos sentirnos identificados o sentir que podemos indagar teniendo conocimiento de esos contextos de producción regionales.
Entonces la revista se enmarca en una, como mencioné, una caja de herramientas, pero también la revista en sí la consideramos una producción, y la escritura una producción de obra, si se puede decir, en el marco de que los artículos no sean solo coberturas, no sean reseñas, sino que estén indagando en una problemática que nos pueda servir para pensar en las producciones propias y de colegas. Pero también la revista, yo siempre hago una mención a uno de los programadores del FestiFreak, de un festival de La Plata, Marcos Migliavaca, que en una entrevista de radio él decía que él también, siendo realizador, él pensaba la programación del festival como un gran montaje. Él pensaba cómo es la estructura de las películas, cómo dialogan, cómo es la secuencia, cómo es esa semana. Entonces nosotros, desde esa perspectiva de realizadores, pensamos en la revista como una pequeña obra que tiene continuidades, tiene diálogos, los artículos, el orden y cómo van leyéndose son importantes y son muy pensados a la hora de cómo es ese orden, cuál es la tapa, cuáles son también las reflexiones que se incluyen en esa revista. Pero también otra característica que tiene la revista es que cada número tiene un eje, un tópico que atraviesa las reflexiones de las revistas, son los disparadores. También nosotros hemos hecho convocatorias abiertas para un poco abrir el debate y a partir de esos disparadores poder incorporar nuevas voces a la revista. Por citar algunos ejemplos de los últimos números, algunos de los ejes tornaron alrededor de la tradición, lo popular en el cine, lo real, la identidad, los límites y la ética. Y en este caso lo que nos trae hoy para un poco reflexionar es sobre la narración y el relato en el cine contemporáneo. También la revista, más allá de su publicación en papel a lo largo de los años, entre 2015 y 2019, generó actividades especiales, charlas como las de hoy, espacios de formación, programación en festivales, como para también que la revista no sea solamente la publicación en papel, sino que sea parte de lo que nosotros en la charla que presentamos en Mar del Plata denominamos retejer una comunidad audiovisual. Entonces, en esta idea de también la revista de cine en un marco, revista de cine papel, en un contexto donde han surgido nuevas revistas en papel, como La Vida Útil, revista Caligari, revista de cine, hay como un retorno al papel y es interesante ese diálogo y ese retorno del papel como formato para generar un archivo de reflexiones. Y en este caso, la charla de hoy, que bien se titula Las armas de la narración, tiene que ver con este nuevo número, el número 11, que tiene como título Las marcas del relato. Y ese tópico de la narración surge un poco de nuestro último número. Los números siempre, también los artículos dialogan, retoman o anticipan los temas que se van a hablar en los próximos números, y ya en el número 10, que habíamos hecho un especial de una película de la ciudad de La Plata que se llama La Distancia, que fue estrenada en el último Bafisi, empezó a surgir un interés por indagar en la narración en el cine. Estos armas, estos recursos, estas operaciones que los y las realizadoras diseñan para poder establecer la construcción del relato en las películas. Para hacer un diagrama general de los artículos que incluyen en este número y que después Agustín y Pablo van a desarrollar un poco más cuáles han sido ciertas ideas que han salido, podemos decir que la revista tiene una serie de artículos escritos por algunos de los integrantes, por Agustín Lostra, por Pablo Poncinibio, por María José Pedernera y Juan Barcelandi, pero también incluye textos de Rosario Blefari, Álvaro Bretal, Lucía Torres, y también tiene una conversación. Siempre la revista también tiene
sus artículos que tienen un corte ensayístico. Nosotros también decimos que provenimos de la universidad, del marco académico. Una frase que decía Horacio González en un libro es: nos refugiamos en y de la academia, es decir, reconocemos nuestra pertenencia, pero tratamos de establecer una tensionar un poco ese origen académico, y el ensayo es el formato que nos propone una libertad mucho más espontánea y más amena para las reflexiones. En ese sentido... Disculpame, Pablo, un cachito. Sí. No, nos faltó el texto, cierra un texto de Gustavo Fontán, me olvidé. Un ensayo. Un ensayo de Gustavo Fontán, me olvidé en el machete de nuestro querido Gustavo Fontán, que aporta un artículo publicado en el blog Con los Ojos Abiertos, que ya vamos a desarrollar. Entonces, la revista contiene ensayos, reflexiones, y también todas las revistas contienen una conversación. Siempre llamamos conversación para diferenciar un poco la entrevista más de preguntas y respuestas, sino una conversación donde pueda un poco fluir ese intercambio entre él o la entrevistada y nosotros. Y en este caso, la conversación se dio con Valeria Rasiopi, que es una montajista, que dicho sea de paso en este festival tiene 4 películas en las que participa, así que es una persona muy activa, y también entrevistarla para ver su rol en el montaje, en ese trabajo, esa máquina artesanal donde se construye la estructura, o lo que ella llama ese gran texto que es la película, donde los planos, las escenas, sus imágenes y sonidos son parte de cómo se escribe en el montaje una película. Ella también es una montajista que trabajó mucho en documentales, en films ensayísticos, y ahora está trabajando en varias ficciones. Y también cómo ella menciona su proceso de trabajo en decisiones formales que toma junto con los y las directores y directoras, y lo que ella establece para algo que también Lucía Torres, otra montajista que nos dio gentilmente 2 artículos, habla de ese rayo, esa intención primaria que los directores tienen en el guión, o que lo van a escribir en el guión, y que ellas hablan de una especie de traducción de eso a la estructura de la película. Entonces ese, digamos, es el marco general de este nuevo número que gira en torno a la narración y las marcas del relato. Ahora Agustín Dosta les va a contar un poco más qué ideas en torno a su artículo y en relación con los otros hay en torno a este eje editorial de este número. Bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias por estar acá en una charla frente a tanta programación de películas. La verdad que les agradecemos el interés por una publicación, por una revista de cine que, dicho sea de paso, se hace de manera totalmente autogestiva y a contramarea de los factores económicos que son muy complejos, como todas y todos sabemos. Y bueno, para encarar ya de manera más directa el tema de la narración y pensando un poco, bueno, ¿por qué el interés en esta palabra, ¿no? en esta idea de qué es una narración o qué relación tiene el cine con una narración? Me parecía interesante empezar tomando algunas cosas que circularon acá en el festival, ¿no? Si pudieron ir a las proyecciones, han visto que se pasa como un homenaje a José Martínez Suárez algunas frases de este realizador y, bueno, director del festival. Y hay una que me parece interesante como para comenzar, ¿no? Presidente. Bienvenido sea el gran mentiroso que es el cine, ¿no? Esta frase que me pareció la más curiosa o la más divertida para poder pensar en torno a la narración. Decir, bueno, ¿qué es un mentiroso, no? ¿Qué es adjetivar al cine de mentiroso? Mentiroso es el que hace historias, digamos, ¿no? Es alguien que cuenta historias y las otras se lo creen, ¿no? De alguna manera la mentira tiene esa característica, y me parece que hay algo ahí que, si bien se puede discutir en torno al cine o experiencias que no tengan que ver netamente con un acervo narrativo duro, sí es cierto que el gran acervo de películas y la gran tradición audiovisual en mayúsculas siempre ha sido la de contar de alguna manera historias. Pensando esta
esta relación con el contar historias, yo partí para pensar el problema de la narración de un libro de Walter Benjamin que se llama El narrador. Es un ensayo muy interesante, muy breve, donde Benjamin caracteriza un poco justamente la narración, ¿no? Va hacia una definición de la narración y lo que él dice es que, bueno, la narración es un modo de compartir experiencia, un modo de acrecentar el mundo a partir de la experiencia del otro. Y que de esta manera la característica que tiene la narración es la de la transmisión, ¿no? Él se fija sobre todo en la figura del narrador, como se llama en el ensayo, y piensa en la idea de los grandes narradores orales, que lo que hacían era básicamente trasladar memoria, ¿no? O sea, poder compartir y socializar experiencias del mundo para que sigan en pie, para enriquecer la experiencia de los que vienen, los que venimos, ¿no? También destacando un poco la juventud y las ganas de mandarse desde ahí, ¿no? Me parece que desde ese lugar pensar la narración habilita una lectura interesante, ¿no? Decir, bueno, cómo se trabaja con la experiencia y cómo el cine de alguna manera traslada la experiencia. Benjamin, otra cosa que destaca es que la narración se opone a la información, ¿no? Él caracteriza a principios del siglo XX de manera muy audaz el repliegue que hay de estas experiencias de narración, de estas experiencias de transmisión a partir del relato, frente a una sobreabundancia de información, ¿no? A mayor información, menos narración, sería un poco la ecuación de Benjamin. Y en ese sentido, me parece que es interesante pensar qué juega la narración, ¿no? En un sentido siempre más amplio, porque también, no está de más decirlo, una revista de cine es, ante todo, un grupo de personas que se juntan a conversar, que se juntan a intercambiar experiencias, justamente, y que se juntan a formar pensamiento. Parece que eso, digamos, se puede ser una redundancia, pero hay que decirlo porque es parte constitutiva del interés que hace que nos juntemos, poder pensar, ¿no? Y poder arriesgar pensamiento. Entonces, el interés mayor y la idea de decir, bueno, son las armas de la narración, ¿no? Que es un título, bueno, amarillista, por así decirlo, lo que está queriendo decir es que hay una disputa. El territorio de la narración compone de alguna manera el imaginario y se vuelve referencia, ¿verdad? O sea, el cine o las películas que a uno le marcan, ¿no? Esas marcas del relato, lo que terminan haciendo es generando una referencia para la vida, ¿no? Escenas que se vuelven constitutivas y que se vuelven una referencia para el día a día o para pensar ciertas cosas, o donde uno puede verse o ver representado algo que tiene el carácter de una iluminación. En este sentido me parece que pensar las armas de la narración como algo que está disputando el imaginario colectivo y que compone y posibilita un horizonte también de mundo, un horizonte de país, un horizonte político, ¿por qué no?, a partir de esa composición. Pienso, por ejemplo, para así dar un ejemplo generacional también, la marca que ha dejado Los Simpsons, que hace que casi toda escena de la vida cotidiana pueda decir, como tal capítulo de Los Simpsons o de tal cosa, y se vuelve justamente eso, ¿no? Un marco de referencia. Frente a esta característica que tiene la narración de generar marcos de referencia y de generar imaginario, a mí me llamaba la atención cierta tendencia generacional que veo en mí y en colegas de la ciudad de La Plata, quizás se pueda hacer extendible, pero no me voy a arriesgar a tanto, de generar realizaciones, generar películas, generar cortometrajes que no se caracterizan precisamente por tener un interés en generar una historia o generar un relato de manera clara o intrincada, ¿no? Pero como si la ocupación estaría más en profundizar cierto estado, ¿no? Yo pensaba y caracterizaba este cine o estas propuestas como más ligadas al adjetivo que al sustantivo, por así decirlo, ¿no? Películas donde lo que se genera es una atmósfera, lo que se genera es un estado, hay como una situación descriptiva, pero en general el sustantivo está sustraído, o el acontecimiento está sustraído, y donde no hay en general un marco de referencia donde uno pueda agenciarse, ¿sí? Entonces,
voy y vuelvo, digo, ahí hay algo que me parece notable de la narración, que es el gesto de querer involucrar a la otra dentro de esa producción, ¿no? La narración lo que hace a partir de sus artimañas es involucrar a la persona, a la espectadora, en eso que está viendo, a partir de algo que está ligado a la convención, algo donde uno se puede ver reflejado, donde uno puede trazar de alguna manera una relación para poder adentrarse. Entonces yo pensaba, bueno, la narración como un gesto del anzuelo, o de dar a morder a la espectadora, casi como un gesto de invitar a bailar también un poco al otro. Y en relación a eso pensaba en una anécdota que me contó mi mamá, que me parecía muy clara para pensar esto, que ella hablaba de una película de Almodóvar, que no sé si la vieron, Volver, y decía, hay una escena de Almodóvar, de esta película, que están en un velorio y hay unas señoras que son como moscas y que van y vienen, no me la voy a olvidar nunca. Bueno, y me parecía muy interesante decir, bueno, cómo permeó la escena en mi madre, ¿no? Que hasta generó una metáfora, decía, bueno, habla de moscas y son unas señoras, no son moscas. Pero ella pudo tener esa experiencia poética de ver ahí algo más. Bien, pero para que se dé esa situación donde mi madre hace ese salto poético, mi madre no se caracteriza por ver en general mucho cine por fuera del mainstream, lo que hay es un caminito, hay un senderito de informaciones que le habilitan a ella a morder y adentrarse ahí. Hay un velorio, hay una muerta, hay alguien que viene a un pueblo, ¿se entiende? Hay como una serie de construcciones en torno a un territorio común que hacen posible que ella tenga acceso a ese estado poético. Voy a hacer una breve caracterización de las cuestiones que para mí hacen a esa posibilidad. Por un lado está la idea de lo particular, ¿no? Del detalle, de poder particularizar. En este sentido también en el festival, en la competencia argentina de cortos, en la primera competencia de cortos, me parecía muy curioso que las chicas que hablaban, las realizadoras, decían, 2 o 3 dijeron lo mismo, dijeron de su corto que era muy particular. Esa fue la presentación, ¿no? Bueno, eso es un trabajo muy particular. Y claro, sí, digamos, hay algo en esa palabra que hace también que esa diferencia de la narración con la información, digamos, la particularidad que ofrece el relato. Jesús se muere y resucita a los 3 días. No cualquier día o algún día, a los 3 días. Ese gesto del detalle hace que uno pueda morder y que uno pueda recordar. No sé, Silvia Prieto de Reichmann, que en la revista hay un artículo que se ocupa del cine de Martín Reichmann. 2 artículos. Sí, un artículo que se ocupa del cine y uno que es un prólogo de un libro de Rosario Blefari. Acá me corrige. Silvia Prieto arranca diciendo, el día de mi cumpleaños, dice la voz off de la protagonista, decidí cambiar mi vida. Listo, ya hay una posibilidad de morder. Cuando uno dice el día de mi cumpleaños, nosotros como espectadores y espectadoras ya estamos llenando esa información de un montón de afecto, porque todas y todos cumplimos años, quiero creer, acá en la sala, y podemos vernos de alguna u otra manera referenciados en las animosidades que tiene un cumpleaños como evento, ¿no? En nuestra cultura. Entonces me parece que hay algo en el detalle, en lo preciso, en lo particular, que es una de las fuerzas, digamos, de las armas de la narración. Por otro lado, y ligado a esto, la idea de una vocación de lo explícito, que ahí es muy interesante. Hay un artículo de Flannery O'Connor, de una escritora norteamericana, que habla del arte de escribir y dice en un momento que los escritores así principiantes confunden mucho lo implícito con el vacío, dice ella, ¿no? Dice, bueno, piensan que implicitar es la estrategia para hacer un relato interesante, pero en lugar de implicitar lo que hacen es vaciar al relato y no ponen nada. Y entonces ella lo que dice, bueno, no se puede suponer algo que no está en el relato de alguna manera. En ese sentido, me parece que es interesante poder sacar cierta idea generalizada de que lo explícito es necesariamente algo llano, cuando lo explícito me parece que es esto que vengo hablando, ¿no? Esta idea de convención o de poner en común algo con la otra persona, que sea claro, que sea contundente, para poder habilitar la vulnerabilidad. Y acá me quiero detener un poquito. Me parece que la narración, de alguna manera, lo que hace es permear
en la vulnerabilidad de la otra, y que en ese gesto de ser vulnerable para una habilitarse a la escucha, en cualquier momento, acá mismo, ahora en este momento, tiene que haber algún interés, tiene que haber una relación que habilite eso. Me parece que eso es fundante también del hecho de narrar, ¿no? Habilitar una bajada de guardia como para poder adentrarse a ese mundo que está permitiendo la película. Por otro lado, también me parecía muy interesante la idea de Fogwill. Estoy citando escritores y escritoras y no es casual porque me parece que ahí hay una relación que podemos ser muy críticos de la relación entre cine y literatura, pero me parece que hay algo fundante ahí, sobre todo en la idea de narrar, ¿no? Ayer me comentaba Pablo Secarelli que en la presentación de una película, una directora inglesa hablaba de la narración y en inglés es storytelling, ¿no? O sea, contar historias. Y bueno, siguiendo esta cita, me parecía muy interesante algo que dice Fogwill en torno a la novela, que para mí es muy fácil de volverle una analogía a la construcción de un largometraje, que dice que la novela se construye con la memoria de lo que va sucediendo, ¿no? O sea, es como una especie de montaña de recuerdos. En ese sentido, me parece que es interesante pensar cómo se tensa esa experiencia narrativa y cómo los elementos que van apareciendo empiezan a ser un juego como de resonancias en la cabeza del espectador o del espectador, ¿no? Poder pensar en esa experiencia de memoria activa que es el cine, que también está muy ligada a la música, ¿no? Como cuando uno escucha una canción y hay partes que se repiten y que vuelven y uno tiene esa experiencia loca de sentir que hay algo que va a parecer que ya un poco sabe y varía. Bueno, hay algo como en ese vaivén que me parece que es fundante también a la hora de pensar la narración. El artículo que yo escribí se llama Barajar el caos, porque me parece que hay algo, que el gesto de la narración es un gesto de querer vigorizar, de querer darle vigor a los elementos que se buscan trabajar, ¿no? Me parece que ese es como, podría ser como la frase. Para mí narrar tiene que ver con eso, con ser muy astuta en el modo en que uno baraja las cartas que tiene o las fichas que tiene para que tengan la mayor potencia. Ayer escuchaba a otro chico que es espectador y que viene siempre a Mar del Plata, que fue el que nos trajo, Francisco, que nos trajo en el auto, que contaba de un corto que vio que decía, lo podés poner en cualquier orden y es lo mismo, ¿no? Decía esto, como las imágenes, digamos, podés poner la primera escena, la podés poner a lo último, podés poner la otra a la mitad y no pasa nada, no cambia nada. Bueno, claro, ahí me parece que radica esta idea, es decir, bueno, lo narrativo como una administración astuta, como sacarle filo de alguna manera a los elementos que uno tiene para que causen efecto, para que causen un efecto y hagan una marca, ¿no? Me parece que, bueno, que ahí se cifra un poco lo que a mí se me ocurría pensar en torno a la narración. Quería leer una cita para cerrar de César Pavese, que me parecía muy interesante, que dice lo siguiente: todo poeta se ha angustiado, se ha maravillado y ha gozado. La admiración por un gran pasaje de poesía nunca se dirige a la pasmosa habilidad del poeta, sino a la novedad del descubrimiento que contiene. Inclusive, cuando sentimos un latido de alegría al encontrar un adjetivo unido con felicidad a un sustantivo, no nos asombran la elegancia de la combinación, la rapidez del ingenio, la destreza técnica del poeta que ha logrado esa relación verbal, sino que nos maravilla la nueva realidad que ha sido iluminada. Bueno, paso la palabra. Bueno, también me sumo al agradecimiento, gracias por venir. Me parece que estaría bueno hacer como un recorrido así por arriba de los artículos que están en el nuevo número. Yo nombré los nombres como si todos acá conocíamos ya de qué... No, más allá de eso, me parece que hay como varias ideas que atraviesan y que está bueno. Me parece que la idea de experiencia que traía Agus y que discutimos mucho sobre el ensayo de Benjamin es un poco como fundante del número y también fundante de la revista. Me quedé pensando en esto que decías al principio, Pablo, de que, digamos, nosotros estamos persiguiendo también hacer una revista en papel y también en huir al formato de información, al formato de reseña, al formato de la novedad. Estamos también de alguna manera buscando todo el tiempo la experiencia, estamos buscando cómo podemos de pronto detenernos en un caso en particular. Si van a ver las revistas, van a ver que en general las revistas tienen pocos casos, no es una cosa que uno ve toda la novedad y ve un montón de películas, ni siquiera
son quizás las que más ruido hicieron, sino que de pronto va a encontrar como casos entre los años 60, 70, alguno actual, digamos, como cruces muy particulares y que en general responden a nuestra idea de, que decía también Pablo, de realizadores críticos, que acá, digamos, quiero también ser claro, esto tiene que ver más con un modo de lectura. Quiero decir, hay una anécdota que no me la acuerdo muy bien, así que la voy a contar así por arriba, de Piglia, que lo va a ver a Borges cuando era muy chico y Borges le había leído un cuento de Borges y no sé qué comentario le hace, y Borges lo mira y le dice, veo que vos también sos escritor. Y siempre Piglia cuenta esto para un poco dar el marco o ponerse a comentar que justamente la escritura es un modo de lectura. Una vez que uno está en la posición de la escritura, de alguna manera cambia el modo de lectura y viceversa. Y un poco creo que también es eso lo que perseguimos. Nuestros artículos están escritos para que la persona que los lea desde una perspectiva más de hacer las películas. No importa después si efectivamente es una persona que se dedica a hacer películas o no, sino que nos parece que lo que pasa es que con eso cambia la manera de aproximarse a la película. Eso me parece importante comentarlo, como para, si se van a acercar a los textos, puedan entender esta idea que traemos de caja de herramientas, y por eso ponemos también las armas de la narración y tratamos de pensar. No se estaba escuchando muy bien, ¿no? Ahí se escucha mejor. Tratar de pensar estas cajas de herramientas, que bueno, en este caso son sobre la narración, pero hay una cosa previa, digamos, que tiene que ver con el horizonte o con la búsqueda, digamos, con nuestra idea sobre el cine, porque las herramientas, nada, uno las puede usar en muchas direcciones diferentes y también todo el tiempo, digamos, estamos como en esta dualidad de estar discutiendo procedimientos muy particulares de cada película y demás y cómo funcionaron, pero después nos toca todo el tiempo estar haciendo como una bajada quizás un poco más abstracta que tiene que ver con qué estamos persiguiendo cuando vemos películas, cuando hacemos películas, cuando le dedicamos tanto tiempo a esta cosa, al gran mentiroso del cine. Sí. Y en ese sentido vuelvo con esta idea de la experiencia de Benjamin y voy a traer una anécdota, una pequeña escena que me acuerdo de El silencio es un cuerpo que cae, no sé si tienen esa película de Agustina Comi, estuvo dando bastante vuelta, que fue también tapa de nuestra revista, pero esa se agotó, no la tenemos acá. Y que hacia el final de la película ella entrevista al hijo y le pregunta qué es lo más maravilloso del mundo, y el nene le dice, ver algo que nunca había visto por primera vez. Y yo creo que el cine es eso, básicamente, ver algo que no habíamos visto por primera vez, ese efecto como de esa experiencia, esa afección como de revelación. Yo cuando empiezo a hablar de cine o empiezo a pensar en las herramientas del cine, quiero aclarar que un poco estoy persiguiendo eso, películas que de pronto me sacudan y me hagan ver lo que no había visto. Sobre todo, y más particularmente, que me hagan ver lo que no había visto de lo que más cerca tengo, de lo más invisible. Yo en mi artículo que se llama La realidad misteriosa de mi querido cine argentino, digo que se parece a buscar los anteojos que tenés puestos. ¿Viste? Cuando estás buscando los anteojos y los tenés puestos y dices, mira, acá estaban, qué loco, los tenía puestos y no los sentía. Bueno, me parece que un poco, siempre es interesante también, me parece que la afección es más profunda cuando más próxima se nos hace. Y también en mi artículo escribo querido, herido, hay un juego de palabras con la idea de herida, porque me parece que la afección está como muy vinculada a la idea de herida, a lo incómodo. Yo digo que el cine también es perturbador, que esta afección es perturbadora. Y también traigo un ejemplo de mi mamá, me copié de Agustín, porque una vez me acuerdo que tenía como 12 años y me trajo El laberinto del fauno, le había comprado un mantero a la salida del trabajo, y el mantero le dijo algo así como que era una película tipo Barney, de dinosaurios, algo alegre, una cosa así, mi mamá me la dio. A mí me encantó la película, pero bueno, claro, cuando le empecé a contar de lo que trataba, ¡ay, qué horror!, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y siempre fue como un poco el lema de ella, ¿no? Cosas feas no, ¿no? Un poco como... A pesar que después tiene el noticiero todo el día prendido, pobre madre, la quiero mucho, estoy sacando el cuero, pero es simplemente para explicar que me parece que hay como una idea, me parece, en el cine contemporáneo o de huir de la herida, o de una espectacularización de la herida, o una mirada muy cómoda de la herida.
Cuando digo huir de la herida, perdón, pensaba, por ejemplo, una película que nos gustó mucho, que ganó el año pasado acá en Mar del Plata, que fue Construcciones, de Fernando Rastelli, en donde, si bien nos parecía súper sensible e interesantísimo la aproximación, es una película que retrata a un personaje que se dedica a cuidar edificios vacíos en Córdoba, ¿no? Y él mismo, digamos, no se puede asegurar una casa y tiene que compartir... tiene una relación muy conflictiva con el hijo porque está separado y el trabajo en los fines de semana un poco que le incapacita su rol de padre, entonces tiene ahí como todo una gran herida justamente. Sin embargo, la película, si bien es muy interesante en todo ese trabajo que hace, justamente por una cuestión de respeto no profundiza en los momentos de mayor dolor de esa relación o de los conflictos que se producen en ese tejido familiar completamente roto por las relaciones laborales y por la marginación de no tener ni casa ni un trabajo digno y demás. Sin embargo, ahí yo entendía que había como una confusión entre lo que es el respeto y lo que es, como decíamos, la omisión, porque una cosa es contar una relación conflictiva o una herida profunda, y eso se puede hacer con respeto, y otra cosa es pensar que si lo vas a contar necesariamente pasa a ser como una especie de porno miseria y que entonces no se puede contar y entonces no tenés película. Ese era como un primer caso. El segundo caso, que a mí me tiene como locos, tiene que ver con la espectacularización de la violencia. Digo, estamos además en un momento, quiero decirlo, porque me tiene como muy angustiado todo lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador. Digo, estamos en un momento donde el fascismo está volviendo, bueno, acá mismo también, están apareciendo expresiones muy fascistas, y hay como toda una ala del cine que tiende a la espectacularización de la violencia, ¿no? Y a una falta de respeto para con las imágenes, con lo que está mostrando de manera explícita, que como un ensañamiento con la violencia que me parece también muy poco sano, por esto que decía Abu, de que las películas van decantando y nos van generando nuestra sensibilidad, nuestra subjetividad, y de pronto estamos asistiendo a un gran monopolio también digamos, como una oferta monopólica muy fascista. Me desordené un poco, pero voy a aprovechar y voy a introducir este paréntesis porque me parece importante. Otra cosa que les va a pasar cuando vean nuestras revistas es que probablemente se van a encontrar con películas que dicen: qué interesante, ¿dónde la veo? Y nosotros intentamos, a veces ponemos enlaces QR que ustedes pueden escanear con el celular y entonces pueden acceder a la película, y intentamos tirarles una nota al pie y decir: bueno, la puedes buscar por acá, pero la realidad es que estamos hablando de un cine que es difícil de ver. Si yo les digo Atenas, de César González, que está por ahí la tapa de nuestro 7º número, nosotros sacamos la revista y recién 2 años después César, por cuestiones de producciones, pudo estrenó un tiempo y ahora no sé dónde se puede encontrar la película. La subió a YouTube. Porque es un rebelde, me encanta César. La subió a YouTube a pesar de que no tenía ningún permiso, le trajo un montón de problemas, pero bueno, por lo menos la podemos ver. Claramente César, no igual, hay que decirlo, es un cineasta muy particular. Para quienes no lo conocen, los invito a que busquen su obra. Me estoy reyendo por las ramas, pero me parecía importante decirlo. Yo en el artículo lo empiezo lo digo, quiero discutir sobre el cine argentino en los últimos años. Mi problema es que si empiezo a arrojar casos es muy difícil que los podamos encontrar. Me parecía bastante ejemplar, que es La Odisea de los Giles, no sé si la han podido ver, que me llamaba la... Eso sí se puede ver, sí, eso sí se puede ver. Que me llamaba mucho, me parecía muy particular que una película que trataba de generar un trabajo como muy sobre la comedia y sobre la comedia ligera con el público, estuviera trabajando sobre el recuerdo del corralito en el momento en el que se estaba repitiendo la historia. Digo, no me parecía muy gracioso a mí. Obviamente, uno se puede tomar todo con humor, no estoy haciendo una censura, pero quiero decir, había como aparentemente como una especie de contradicción entre la propuesta de la película de venir al cine a olvidarte del mundo, a relajarte, a disfrutar, y de pronto encontrabas a un público, sobre todo de cierta edad, recordando y exhalando, ¿no? Cuando ven a la gente golpeando los bancos y demás, y sin embargo, ¿qué relación se estaba produciendo ahí?
digamos, si fuese solamente eso, me parece que la película sería muy interesante. Lo que me pasaba, y un poco lo desarrollo más en el artículo, que me parece que lo que había era más un uso, ¿cómo decir?, como una especie de postal de la historia. Había estaba aplanado el hecho histórico, me parecía, y que justamente la distancia lo que hacía era volverlo como un gag, y de hecho me parece que formalmente la película tiene un conjunto de elementos que son muy totalizadores sobre el pasado. Quiero decir, voy a dar un solo ejemplo, también lo doy en el artículo, así no me extiendo con esto. La voz en off de Darín. El uso de la voz en off es algo que está recontra discutido en la historia del cine, pero cuando alguien pone una voz en off de un hombre blanco, etcétera, etcétera, en off tiene como un carácter de voz de Dios, de voz incuestionable. Y en la película eso está tal cual. Darín es el que te cuenta la posta, es lo que pasó, no es cuestionable en la película lo que está sucediendo. Es las cosas como son, a Darín hay que creerle y él te cuenta que lo cagaron y que la plata de pronto no está, y la película no te permite ni en ningún momento dudar de si el tipo ese no es un chanta. Cuando yo me pongo en el lugar digo, bueno, si yo le doy mis ahorros a alguien y viene y me dice, che, no faltó, digo, por lo menos cabría la duda, digo, me refiero, ahí hay como un contraste entre las experiencias, como que creo que la experiencia queda vaciada, porque la experiencia es un poco más compleja y tiene justamente esta idea de misterio, de lo ambiguo del mundo, y acá ya me detengo en esto. Cuando yo escribo el artículo sobre la realidad misteriosa, me concentro en la idea de misterio, porque me parece que es un poco lo que nos permite escapar de esta idea del mundo dado que nos presentan algunas películas, del mundo unívoco, que las cosas son de una manera, tiene una explicación, y nos permite justamente entrar en la intriga, en la duda, en la ambigüedad del mundo. Porque el mundo se nos escapa todo el tiempo, el mundo se nos está escapando, no sabemos muy bien por qué suceden las cosas. Por lo menos yo creo que no tengo muy en claro por qué suceden las cosas, y ese es como mi gran motor, mi gran deseo también para el mundo. Como decía bien al principio, descubrir lo que no había visto, lo que no había pensado. Y un poco que me detuve ahí, y la gran herramienta como que yo me quedé pensando bastante es la idea del misterio en las películas, y cómo las películas pueden escapar a su propia clausura. Es decir, cuando una película empieza a establecer como un panorama, un conjunto dado de relaciones, una escena, etcétera, un personaje y demás, lo que está generando todo el tiempo es como una verdad, ¿no? Que como decía Agus, son las marcas del relato, son las huellas que uno va siguiendo para poder ingresar. Pero también la realidad es que eso son certezas, y que, como digo, las certezas, digamos, el mundo no está hecho de tantas certezas. Entonces también un poco lo discutíamos con Gustavo Fontán en una entrevista de la número 4, es como que la película tiene un doble proceso, ir estableciendo todo el tiempo marcas claras que nos permitan tener un diálogo, seguir a la película, pero después atentarlas, abismarlas, dice él. Es decir, poner en contradicción lo que la misma escena había generado. Les pongo un ejemplo para que no se vuelve tan abstracto. En La Deuda, de Gustavo Fontán, la última película que estrenó hace poco, que también me pareció un contraejemplo bastante interesante de La Odisea de los Giles, porque La Odisea de los Giles trabaja ese imaginario, y esta película se llama La Deuda y se está estrenando en 2019, pero ya no como eso que pasó lejos que yo, sino bien en la cotidianidad de esta personaje que está vaciada por las deudas que tiene, ¿no? Cómo estas deudas se transforman en una pedagogía de los afectos que la va erosionando. Y la realidad es que la película va generando como un montón de escenas de que es una chica que robó plata del trabajo y la tiene que volver, y es todo, la película cuenta como toda esa noche en donde ella va buscando dinero, y todas las escenas están organizadas en función de que ella llega a buscar la plata a la casa de alguien, y bueno, nada, y se la da. Dice, bueno, no, mirá, necesito juntar plata, de vuelta lo mismo, y se la da. Y después la escena continúa un poquito más, y suceden siempre como algunas pequeñas cositas que te hacen como pensar, bueno, y al final, ¿por qué le está dando la plata? ¿Qué está pasando? Digo, ahí la escena como que pareciera perder el sentido, se fuga, y ahí en realidad está su sentido más fuerte, porque si algo tiene la experiencia es que no entra en el lenguaje, no entra en la película, uno no podría asignarle, como dice, me parece muy claro el ejemplo de Traiabus, las moscas, las señoras que parecen moscas, no entra en una imagen, es una metáfora, es una afección, no entra en ninguna descripción, no entra en ninguna imagen.
pero es producto de eso. Hay una frase de Barthes muy buena que dice que toda lectura se da en el interior de una estructura, pero la pervierte, digamos, como que la metáfora no entra en la imagen, pero es lo que se escapa de esa imagen, no está por fuera, es lo que está en el intersticio. Se necesita la imagen, la referencialidad y su puesta en crisis para que de alguna manera aflore esa afección. Martel tiene una manera de llamarlo que me parece bastante linda, que es la falla, la chispa, ¿no? Y me parece también bastante clara la idea de chispa, porque por lo menos mi tesis en el texto es que esta afección, o este misterio, esta intriga que nos va generando la película, tiene que ver con la multiplicidad de elementos, un poco en consonancia con lo que decía Agus, es decir, que cuando uno tiene una duda, una pregunta sobre un hecho que es ambiguo, no es que uno no tiene ningún dato sobre eso que está sucediendo, sino que lo que tiene son múltiples explicaciones o múltiples causalidades, justamente en contraposición con la idea de bueno, es un sentido unívoco, ahí va. Es decir, cuando tenemos una multiplicidad de sentidos que se ponen en tensión, creo yo que ahí empieza como un trabajo de fricción de los significantes, que es lo que permite la afección. Y acá me arrojo así como una de las últimas ideas que me parece interesante traerles, que es que para que eso se produzca, por lo menos mi pensamiento como más barroco sobre el cine, es que para eso hace falta como una densidad de elementos, que es lo mismo también lo que decía Agus cuando dice, bueno, en el texto en off de Silvia Prieto, que es el día que cumplía años, además ya el cumpleaños nos está como trayendo un montón de significantes, y eso es un poco lo que se va poniendo como en fricción con el conjunto de las cosas que van sucediendo. Quiero decir que entre mayor cantidad de elementos de significación se va produciendo esa fricción. Por ejemplo, estoy pensando en ejemplos no tan rebuscados, pero por ejemplo, yo analizo la mujer sin cabeza en el texto, la enfrento con otra película que es Un mundo misterioso. Eso en realidad viene de otro texto que estoy contestando, que es el de Lautaro García Candela, que se llama 12 años de cine argentino, que él pone el caso de un mundo misterioso, y yo lo enfrento a la mujer sin cabeza, y él dice que le parecía muy interesante Un mundo misterioso porque está llena de besos furtivos, por ejemplo, uno de los argumentos que esgrimía. Y yo busqué la definición de furtivo, porque la verdad es que no la tenía tan clara, y es que se hace escondida, ¿no? Yo me empecé a preguntar por qué alguien se escondería, y entonces recordé todos los besos que hay en La mujer sin cabeza, y claro, en La mujer sin cabeza hay besos entre mujeres, que digamos en una sociedad como la salteña está bastante mal visto, entre menores y personas mayores, y entre amantes que además son familiares. Hay razones para que esconderse o no. Y a la vez todo esto se da en el marco de un presunto homicidio. Ahora, ¿por qué se esconden? ¿Por una cosa, por la otra, por la otra? No sabemos. Es la conjunción de todos esos motivos que están ahí friccionándose y rozándose. Y de esa condensación es que de pronto podemos decir, mira, no sé, de pronto las personas del mismo sexo se pueden besar y no es tan una locura, no sé, por decir algo. Se revela, hay una revelación del orden de las cosas y de lo que eso esconde. Sí, voy cerrando, ¿no? Tengo que cerrar. Pero bueno, básicamente esa es un poco la idea, digamos, que cuando uno reemplaza el sentido unívoco de los elementos por una multiplicidad de los elementos, empieza a generarse una fricción. Y que, último dato, digamos, me parece importante decir que cuando estamos hablando de los elementos, digamos, de estas cosas que se ponen en fricción, no estamos hablando de informaciones precisas, claras, dadas por un diálogo o algo así, sino, por ejemplo, me acuerdo siempre de un ejemplo que me daban en la escuela de cine, del remero de los muertos de Lisandro Alonso, que es un remero que, si vos lo ves detalladamente, no hace fuerza cuando está remando porque sabe remar. Y eso es una información que te está dando simplemente la tensión o no tensión de un músculo, o la cicatriz de una cara. Digo, hay un montón de elementos o de informaciones que se ponen en fricción en una imagen. No estamos hablando de que narrar es dar informaciones súper claras, sino de pronto entender todo el entramado que traen la materialidad justamente tan maravillosa con la que trabaja el cine. Bueno, muchas gracias. No los aburro más.